Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la última parashá de la Torah, Hasot Abraha. Esta es la bendición. Concretamente se trata de una bendición múltiple, como es natural, ya hablaremos de eso, a la tribu de Israel en vista de su entrada a la tierra prometida. En otras palabras, son bendiciones que tienen que ver con el asentamiento de las tribus en la tierra prometida. Y ya elaboraremos sobre esto también. Bien, nos hemos referido en varias ocasiones a lo que significan las bendiciones. Vamos a reiterar un poco lo que hemos dicho. Bendecir se trata esencialmente de decir algo bueno. Cuando una persona le dice algo bueno a otra, la está bendiciendo. O sea, estamos hablando un poco más allá de la concepción esa de bendecir a alguien para que se sienta bendecido. O sea, la concepción semántica que normalmente tenemos de bendiciones. Que Dios te bendiga. ¿No? Normalmente las asociamos con Dios. Si uno bendice a alguien es como si Dios lo estuviera bendiciendo. O sea, realmente las bendiciones no vienen de uno, ¿no? O sea, como decir, fulano bendijo a sutano, por ejemplo. O sea, alguien que le dio una bendición a otra persona, como si la persona que diera la bendición estuviera de alguna manera en una posición superior. Que normalmente nos pasa, ¿no? Un profesor al terminar la secundaria nos bendice deseándonos lo mejor. O sea, como si invistiera sobre nosotros un poder de alguna manera. O sea, nos está dando una cualidad que nos va a servir. Pero normalmente, como hemos dicho antes, las bendiciones se refieren directamente como si proviniesen de Dios. Y de hecho, todas las bendiciones provienen de Él. O sea, en ese sentido no hemos estado equivocados cuando decimos que Dios te bendiga. Con esto y esto y esto. En otras palabras, el portador de las bendiciones es Dios, no uno. O sea, uno sí puede desearle un bien a una persona, de esa manera la está bendiciendo, eso está claro. Pero la bendición en sí, el bien decir, está inspirado y dirigido y tiene un propósito divino, tiene un propósito de Dios. También nos hemos referido en el blog en varias ocasiones en estos videos refiriéndonos a las bendiciones, que no basta con que las recibamos. O sea, una cosa es que a uno lo bendigan, le digan que te vaya bien, y otra cosa es que a uno le vaya bien. Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que uno le desea a una persona que le pase algo bueno. Y otra cosa es que eso que uno quiere que pase, pase. Hay un trecho, hay una distancia. Esa distancia la eliminamos cuando tomamos la bendición y la realizamos, la hacemos efectiva. Entonces, por ejemplo, si hemos sido bendecidos con inteligencia, tenemos que ser inteligentes. O sea, no es una cuestión de sentarse y dejar que la inteligencia actúe mecánicamente o automáticamente. Dice, bueno, voy a ser inteligente, cierro los ojos y me acuesto. No funciona así. O sea, tenemos que hacer efectivas las bendiciones. Tenemos que llevarlas al campo de la realidad. Manifestarlas, que se manifiesten. Ese es el contexto, el marco de las bendiciones que Moshe Rabbeinu le da a Israel. O sea, nuestros sabios todos coinciden respecto a estas bendiciones, que son condicionales a que Israel, y las mismas bendiciones lo van a decir. Ya vamos a leer versículo por versículo, como hemos estado haciendo en estos últimos comentarios del Devarim.
Deuteronomio. Son condicionales a que nosotros estemos cumpliendo la voluntad de Dios, sus estatutos, preceptos, modos, atributos, mandamientos. Hay una condicionalidad, o sea, la tierra se nos da bajo una condición, es decir, la tierra es buena, va a ser buena, te va a proveer y en abundancia si tú sigues mi ley y mandamientos. Entonces, tomemos esto en sentido práctico, o sea, no lo veamos como una imposición, como decir, es que es demasiado pesado, a esto nos hemos referido antes. Bueno, la idea aquí es que nosotros abracemos la voluntad del Creador como nuestra propia voluntad. O sea, que nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, lo que nosotros decidamos, sea en consonancia con lo que Él decide para nosotros como algo que es bueno para nosotros. O sea, en otras palabras, nos conviene elegir lo bueno. O sea, hasta cierto punto no es una condicionalidad, no es... O sea, ya hemos dicho que sí lo es, pero lo paradójico es que si nosotros seguimos los modos y atributos del Creador para recibir las bendiciones y volvemos esos modos y atributos como nuestros, no suena tanto a condición. Es como si a nosotros nos dicen, tú eres tal y tal y tal cosa. O sea, por ejemplo, tú eres médico, tienes esta especialización en pediatría y eres muy buen médico. O sea, en otras palabras, algo que está identificándonos, algo que es parte de nuestra identidad. Un ser que se nos ha dado, en otras palabras, lo hemos logrado a través del estudio, lógicamente, pero la idea es que eso sea parte de nosotros. O sea, que sepamos que es parte de nosotros. Una vez que sepamos, es obvio, si ya lo aprendimos, fuimos a la universidad, nos especializamos, etcétera, etcétera, si tenemos un buen récord, sí. La idea de todo ese estudio, de todo ese récord, de toda esa práctica, es hacerla nuestra, hacerla propia. Pues en ese sentido, cuando uno dice, bueno, es que para que tú cures, tienes que ser médico, tienes que tener esta especialidad porque se trata de un niño, tienes que ser pediatra, y se requiere de ti una experiencia. Esa condición ya está allanada. ¿Por qué? Porque la persona ya lo es. Cumple los requisitos para ejercer la función, cumplir el propósito. Entonces, ¿qué pasa? No hay conflicto. El conflicto surge. O sea, cuando hablamos de condicionalidad, cuando no somos lo que se nos pide que seamos. De repente estamos en el centro espacial de Houston de turistas y por alguna razón vamos caminando por un pasillo y una persona nos dice, tú eres el astronauta fulano de tal. Y uno se lo queda viendo, ¿no? Si no, yo no soy. O uno dice, me confundieron por astronauta, voy a seguirle la corriente. ¿Ok? Entonces uno sigue al tipo, le ponen una escafandra, ¿no? Traje espacial, lo meten en un transbordador y uno no tiene la más remota idea de qué es lo que hay que hacer. Entonces uno no está apto para el trabajo. O sea, la condición de ser astronauta no encaja con nuestra identidad, o sea, con lo que nosotros somos. No somos astronautas. Entonces, dentro de ese entendimiento es cómo vamos a agarrar la onda aquí, cómo vamos a captar lo que nos está diciendo esto. O sea, sí hay bendiciones, pero las bendiciones van a tener que ver con nuestra identidad. Una vez que nosotros abracemos nuestra esencia e identidad, nosotros vamos a decir, esta es mi tierra, esta es la tierra donde yo quiero vivir, esta es la tierra donde quiero asentarme y de su bondad quiero vivir. Ese es Am Israel. Ese es Israel con relación a Dios. Entonces, después de este preámbulo, espero que quede claro que hay una premisa. Ya no la llamemos precondición. Hay una premisa para recibir las bendiciones. Si el Eterno nos quiere, nos bendice, somos su pueblo. Pero en concordancia con lo que Él quiere que nosotros seamos, que nos haga aquello que nos haga ser hijos de Él. Que nosotros podamos decirle, Él es nuestro Padre. Y hemos heredado sus modos y atributos. Esa es nuestra esencia.
Yo soy fulano de Dios. Bien, entonces, Besot, y esta es la brajá, la bendición, que Moshe, hombre de Dios, dio o derramó, entregó sobre los hijos de Israel antes de su muerte. En otras palabras, estamos hablando de esta bendición, la dio ya, como hemos dicho antes, en la parasha anterior, el día de su muerte, cuando cumplió 120 años. Y dijo, hay una introducción, hay un preámbulo a la bendición. O sea, ese preámbulo es parte de la bendición, o sea, no está separado. O sea, en otras palabras, las bendiciones no comienzan con Rubén. Las bendiciones comienzan con algo anterior. Vamos a leerlo. Él dijo, Moshe Rabbeinu, Hashem vino de Sinaí habiendo iluminado para ellos de Seir. O sea, la gente que vive en Seir. Seir normalmente es Edom. Edom es Esaú, el hermano travieso de Jacob. Habiendo aparecido, normalmente la Torah está usando términos hebreos que tienen que ver con luz. Dicen que en el caso de Mont Seir, dicen que era una especie de salida del sol en la mañana, o sea, cuando el sol empieza a salir. Y en el caso de la segunda, y se apareció en el Parán, se refiere cuando aparece la primera luz de la alborada, antes de que salga el sol. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿a qué se refiere a esto? Dice que la luz esa a la que se refiere es la Torah. Entonces la Torah se la ofreció primero a Parán, o sea, a los ismaelitas, que descienden de Ismael, el medio hermano de Isaac Avinu, y la rechazaron. Entonces el Midrash dice que la razón por la que los ismaelitas rechazaron la Torah es que cuando llegaron a los 10 mandamientos y vieron a no adulterio, no robo y no a codicia, ellos dijeron, nosotros no podemos ser fieles, nosotros tenemos, o sea, en la cuestión del sexo somos bastante laxos. O sea, cometemos adulterio, ese mandamiento no lo vamos a poder cumplir. Entonces acá Baruj le dijo muy bien. Entonces fue donde Seir, que ya viene ya siendo la generación posterior, el caso de Saúl, los edomitas, los rojos, llegó allá y le ofrecieron, acá Baruj les ofreció la Torah, ellos la rechazaron porque dijeron, ahí dice que no hay que matar y a nosotros nos gusta matar. Y dice no idolatría y nosotros hacemos idolatría. Entonces en vista de eso, gracias pero no gracias. Entonces, nuestros sabios dicen que estos versículos, este versículo en particular, el versículo 2 del capítulo 33 del Devarim, se refiere concretamente a la ofrenda, la oferta, por decirlo así, que le hizo Akadosh Baruj Hu a estos dos pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Como ya hemos dicho, hay un preámbulo para las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? La bendición es la Torah. Esta es la bendición es la Torah, la luz de la Torah. Es la bendición que contiene todas las bendiciones. Igual que Akadosh Baruj Hu. De él provienen todas las bendiciones. De hecho, que la Torah sea su plan divino, su manera como él se manifiesta en su creación. El plan de la creación, tanto espiritual como material en la Torah. Bien, entonces, continúa después de, se apareció, se iluminó del monte Parán. Y entonces se acercó con algunas de sus multitudes. Pues Rashi y otros sabios dicen algunas de sus multitudes. Imagínense unas multitudes de Akadosh Baruj Hu, si la creación es infinita. Normalmente traducimos, nos gusta traducir a Hashem Sebaot, no como
el eterno de los ejércitos o de las legiones, como si él necesitara un ejército. Sin embargo, nuestros sabios y a través de la historia han traducido Sebaot como ejércitos. No vamos a diferir con ellos, estamos diciendo que otro significado que tiene Sabam, Sebaot, multitud o multitudes también quiere decir. En cuestión de multitudes incontables. O sea, en ese sentido, encaja más la idea de lo que es la creación de Dios, que es algo multitudinario, extremadamente extenso, que no tiene fin. O sea, que no estamos hablando de ejércitos aquí, estamos hablando de creación. Entonces, bien, algunas de las multitudes y de su diestra, de su mano derecha, él presentó la Torá a ellos. La Torá ardiente. Entonces, en este caso ellos no son los de Param y los de Seir, se está refiriendo a Israel. Claro. Entonces presentó su Torá ardiente, una Torá de fuego. Hemos dicho que una llamarada representa Israel, representa la conexión entre Israel y el Creador. Y representa también una representación simbólica del Creador. De ahí que, ya lo hemos dicho antes, el fuego que arde y no se consume. Que se presentó ante Moshe, o Moshe se presentó ante él. Es un fuego. Entonces la Torá acá está presentada con esa ilustración. Una Torá de fuego, flameante, ardiente. Y con algunas de sus multitudes, quiere decir que Akadosh Baruj Hu, cuando vino a entregar la Torá en Matán Torá, él no vino con todas sus multitudes. Yo no necesito que me acompañe, yo voy directamente con el séquito que yo escoja para entregarles la Torá. O sea, nuestros sabios basan ese comentario en Musar, en ética, diciendo que Akadosh Baruj Hu es tan sencillo y tan humilde como él quiere que nosotros seamos. Por eso a él no le gustan los soberbios, ni se asocia con ellos. Porque si él fuera soberbio, él hubiera llegado con todas sus multitudes para deslumbrar a todo el mundo. Dijo, aquí no hay que deslumbrar a nadie. Vengo a hacer un pacto con Israel. Traigo mi séquito, algo así como mis testigos, para sellar ese pacto con ellos. Entonces ya estamos hablando, como hemos dicho, que la premisa, el preámbulo, la introducción de todas las bendiciones que el Creador nos está dando a través de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu nos está bendiciendo, son bendiciones que ya lo hemos dicho que vienen del Creador. El punto de referencia es la Torá, la fuente de las bendiciones. Bien. De hecho, que el versículo 3, él ya ahora se está refiriendo a Akadosh Baruj Hu. Es interesante, está Moshe Rabbeinu dando la bendición y Akadosh Baruj Hu está con él y está en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Nos habla Israel, le habla a Akadosh Baruj Hu y se refiere él directamente a nosotros. Es interesante la mecánica semántica como se está dando, la dinámica semántica como se está dando la presentación de esta parasha. Entonces ya se refiere a Akadosh Baruj Hu, que está obviamente al lado de él, ¿no? Le dice, de hecho tú amaste las tribus inmensamente. Hay que insistir en esto. Am Israel, Moshe Rabbeinu y Akadosh Baruj Hu. Están los tres ahí, juntos. No perdamos esa perspectiva. ¿Okay? Bien. De hecho, le dice a Akadosh Baruj Hu, tú amaste las tribus inmensamente. Todos sus sagrados estuvieron en tus manos. Entonces, nuestros sabios dicen, ¿a qué sagrado se refiere? Se refiere a los patriarcas, sagrados. Entonces dice que ese gran amor se refiere al gran amor que le tenían los patriarcas. Y por consecuencia a Israel, pero se entiende de ambas maneras, tanto a nosotros como a nuestros sagrados, estuvieron en tus manos.
Si en este caso, ya hemos dicho, se refiere tanto a los patriarcas como a opiniones, como a nosotros que nos sacó de Egipto en su amor. O sea, nos hizo sagrados. Hay que hacer énfasis en esto de que es sagrado porque nuestros sabios hasídicos, de hecho estábamos estudiando, siempre estudiamos antes de hacer comentario, lo que dicen ellos para de alguna manera presentarlo acá en el contexto de cómo estamos presentando estos comentarios, que tienen que ver de una manera práctica y cómo integrarlos en nuestra conciencia. Es esencial destacar aquello de sus sagrados. Nuestros sabios empiezan a decir, bueno, ¿a qué sagrado se refieren? Están hablando de, cuando hablamos de sagrado, normalmente la tercera braja de la Amida, en el rezo judío, decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Sebaot Melo Kol Haaretz Kevodó. Normalmente se habla santo, 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 es sagrado, que literalmente quiere decir separado. Sagrado, sagrado, sagrado. Es el eterno de las multitudes, o de los ejércitos, como ustedes lo quieren llamar. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo que nuestros sabios destacan acerca de sagrado tiene un contexto ético. Es una persona que es santa, una persona que es sagrada. Es una persona que es derecha, que es recta, que hace el bien, que es amorosa, que procura justicia, que es solidaria, que es compasiva. En otras palabras, cualidades que pertenecen al Eterno, de acuerdo a como la Torah nos los ha descrito. Y también leemos en la Torah que dice, tú tienes que amar a tu prójimo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque yo soy Hashem, porque yo soy sagrado. Entonces vemos que los modos y atributos del Creador, como ya lo dijimos al principio de este comentario, son la referencia para estar conectado con Él. O sea, lo que nos relaciona, lo que nos hace miembros del club, ponerlo de una manera más terrestre y más materialista. Club social, ¿no? Esos clubes sociales a los que la gente paga una cuota anual o mensual para formar parte y que exige ciertos requisitos para formar parte de él. Entonces esos mismos requisitos que se exigen en un club son los mismos requisitos que acabo. Pero dice requisito es porque yo soy sagrado, dice Ágados Parmo. Entonces ustedes tienen que ser sagrados porque yo soy sagrado. Entonces esa referencia no la olvidemos cuando está hablando de los sagrados que estuvieron en tus manos. Que esa va a ser, como ya hemos estado repitiendo ya varias veces hasta ahora, la referencia que vamos a establecer como nuestra conexión con Él, ser sagrados. O sea, lo bueno de la vida consiste en ser sagrados, en estar separados de lo que no es, separados de las fantasías, ilusiones y vanidades de ego. Una vez que nos salgamos de ahí, entramos a la realidad, a lo concreto, a lo real, a lo verdadero, donde realmente estamos felices y realizados, donde todos estamos en un círculo unidos, apoyándonos, elevándonos y siendo felices juntos. También le llamamos redención. Hemos insistido en muchos de los comentarios en el blog y en los videos que nuestra redención radica en el amarnos unos a otros. Cuando estamos amándonos unos a otros, estamos redimidos. Bien. Y cuando nos estamos odiando y nos estamos destruyendo, somos lo contrario a lo anterior. Bien. Porque ellos se plantaron a tus pies. Algo así como cargando sobre sus hombros, o sea, cargando la yunta, como si nosotros fuéramos un buey, un toro, de tus testimonios.
textos sagrados a los que nos hemos estado refiriendo, tanto a nosotros como a los patriarcas, cargaron la yunta divina sin decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque consideraron que eso era lo que eran ellos. Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Para ellos no había ningún conflicto. Para ellos era lo más natural ser como eran. Por eso tenemos que aprender de ellos. Por ellos son nuestros paradigmas, o sea, el ejemplo a seguir. Bien. Entonces continúa el versículo 4, dice, la Torá que Moisés, está hablando de Akadosh Baruj Hu ahora, la Torá que Moisés nos encomendó es la herencia de la congregación de Jacob. Legado. Ya nos hemos referido en el comentario de la semana pasada. Vayelej. Nos hemos referido a lo que significa heredar. De que a veces heredamos algo que no somos merecedores, pero se nos dio. Hay cierta incondicionalidad en la herencia, pero en este caso, la Torá que Moshe nos encomendó es la herencia de la congregación de Jacob. En otras palabras, cuando estamos hablando de herencia, estamos hablando de identidad. Ahí queríamos llegar, con el preámbulo que hicimos al principio. Todo esto tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos. Somos carpinteros, actuamos en consecuencia, hacemos mesas, hacemos ebanistería, somos carpinteros. Eso es lo que nos identifica, hay que manifestarlo. Entonces, la herencia de la congregación, está hablando de congregación, está hablando de todos. Nadie se queda por fuera aquí. En otras palabras, la Torá tiene sentido cuando todo Israel está unido. No es que no tenga sentido ahora que estamos separados, me refiero a que la realización final, la finalidad de la Torá es la unión de Israel. En la unión es que se realiza la voluntad de Dios y cómo se manifiesta su plan. Por eso somos socios de Él. Esto es primordial tenerlo muy claro. Acá hicimos una nota al margen que dice la Torá es judía. Claro que es judía. Fue entregada a los judíos como su identidad. Versículo 5. Ya aparece ya nuevamente Moshe Rabbeinu hablando de Akadosh Baruj Hu. Él se volvió rey sobre Yeshurun. Fíjense que no dice Israel, dice Yeshurun. Ya hemos dicho que la palabra Yeshurun tiene que ver con ser rectos. De manera imperativa, el ser rectos imperativamente, no en tiempo futuro, sino en tiempo presente, indicativo, imperativo. Entonces, él se volvió rey sobre Yeshurun cuando los nombres de las otras palabras, nuestros sabios dicen, acá el reinado de Akadosh Baruj Hu es condicional a que nosotros seamos Yeshurun. Sale nuestro rey cuando nosotros somos rectos. Y cuando estamos unidos, de eso vamos a hablar ahora. Cuando los números de la nación reunidos, las tribus de Israel en unidad. O sea, precondición, estar unidos, o sea, aceptar la Torah como nuestra identidad, primera condición. Segunda condición, estar todo Israel unido, todas las tribus unidas. ¿Cómo traducimos eso? Tenemos que unificar todos los aspectos potencialmente positivos de la conciencia. Inclusive aquellos que no lo son tampoco, pero eso ya pertenece a otra categoría. Todas las tendencias de la conciencia. Especialmente aquellas positivas, aquellas que se identifican con las 12 tribus de Israel. Tienen que estar unidas. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que discernimos, todo lo que sentimos, todas nuestras destrezas, nuestros talentos, nuestra creatividad, tiene que estar unido en torno a la Torá, en torno a los modos y atributos del Creador. Así de simple. Aunque para muchos les parezcan complicados, ¿no? Pero bueno.
Hay de todo. Ese es el preámbulo. O sea, esto es una bendición. La herencia de Israel, cuando Haggadah Baruj Hu está diciendo la herencia de Israel, la herencia de Jacob, de la congregación de Jacob, es la Torah. Eso es una bendición, que nosotros seamos los portadores de la Torah, que el pacto sea con nosotros. Y ese es el punto de partida para entender el resto de las bendiciones que Moshe Rabbeinu nos da. Aparentemente a título personal, pero Haggadah Baruj Hu está con él, recordémoslo. Haggadah Baruj Hu no va a dejar que Moshe Rabbeinu diga algo que él no vaya a probar. Eso está claro. Las tribus de Israel en unidad. Bien, aquí escribimos algo diciendo: unidad es la premisa del reino de Dios sobre Israel. Bien, entonces comenzamos con la primera bendición. Esta primera bendición es bastante debatida entre nuestros sabios porque no es una bendición en sí, es una declaración, más bien. Pero nuestros sabios le dicen, bueno, es una declaración, pero hay que tomarla como una bendición. Y es que Rubén viva y no muera, y que su población, sus números, sean incluidos en la cuenta, en el censo, en el conteo. Entonces uno dice, bueno, versículo cortico, ¿qué pasó con Rubén? Entonces ya hemos visto que Rubén perdió la primogenitura. La primogenitura pasó a José, que precisamente, como dijimos el comentario anterior, nos adelantamos diciendo, es el receptor el que recibió la mejor bendición de todas, las mejores bendiciones de todas. Y ya explicaremos por qué. De hecho, en el blog lo explicamos. Acá lo vamos a ampliar. Así que si tienen chance de leer el comentario sobre Besot Abraha del blog, háganlo. Se lo recomendamos. De hecho, hay 4 comentarios ahí, correspondientes a los 4 años que estuvimos comentando sobre la Torah en el blog. Así que si tienen chance de releerlos, eso va a complementar lo que estamos diciendo acá. Trataremos de ampliarlo lo posible en el video ahora. Bien, entonces ¿qué pasa? Rubén perdió la primogenitura por una serie de eventos que ocurrieron. Él hizo Teshuvah, él se arrepintió. De hecho, siguió el ejemplo de Judá cuando ocurrió el episodio con Tamar, que Judá reconoció sus errores, se arrepintió. Igual con José, con lo que pasó con José, se arrepintió. Entonces decimos, ¿qué pasó con Rubén? Rubén básicamente, a raíz de la mayor tradición de él fue que se metió en los asuntos maritales de su papá, Jacob Avino. Se murió Rahel. Rahel tenía una criada que se llamaba Bilha, y Rubén quería que su padre fuera a dormir con su madre Lea. Dice, bueno, ya murió Rahel y Meru, no tienes ninguna razón para quedarte en la tienda de Rahel y Meru, y ella murió, vete a la tienda de mi madre Lea. Entonces lo que hizo fue que cogió la tienda donde estaba Bilha y se la llevó a otra parte. Entonces nuestros sabios especulan, el Midrash especula en que él trató de tomar ventaja de la situación con esta segunda esposa en este caso tercera esposa de Jacob Avinu, y de ahí comenzó el problema, ¿no? Entonces la bendición que Moshe Rabbeinu le dio a él al principio, antes de morirse, Jacob Avinu, cuando él bendijo al final del Génesis a todos sus hijos, fue bastante duro con Rubén. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Moshe Rabbeinu está tomando algo así como esa debilidad que representa, ese celo negativo que representa Rubén. Quiere vindicarlo. Le pide que viva y no muera. O sea, ya sabemos que en cada uno de nuestros aspectos, o sea, en cada rasgo de la conciencia tenemos tendencias positivas y tendencias negativas.
En este caso, Moshe Rabbeinu está viendo las tendencias positivas de Rubén. Él dice, debe vivir, debe multiplicarse. Es una petición que él le está haciendo a Gadol Baruj Hu y a las tribus, como si pongan atención, esto es lo que yo estoy hablando de Rubén, actúen en consecuencia. En ese sentido tenemos que entender que todas las tribus, como ya hemos dicho, representan aspectos positivos de la conciencia que tenemos que encaminar al servicio del Creador, sin excepción. Bien. Versículo 7, la braja de Yehudá. Y esto es para Yehudá, y él dijo. Está hablando de Moshe Rabbeinu. O sea, él mismo está escribiendo y se está refiriendo a él. Y esto es para Judá, y él dijo, nuestros sabios dicen, y esto es para Judá, dicen que el versículo de Rubén y el versículo de Judá están juntos. O sea, el versículo en cierto son dos versículos, pero me refiero a que el orden semántico de las frases están pegados. Entonces, en otras palabras, él está diciendo a Judá, esto es para ti, para que tú oigas acerca de Rubén. O sea, tú como líder que vas a hacer, tienes que unificar, tienes que exaltar, tienes que realzar, tienes que elevar el resto de las tribus, tú eres el líder. El reinado está contigo. Entonces esta es una tarea que tú tienes. Entonces te hay que venir y esto es para Yehudá. Entonces nuestros sabios dicen esto es para Judá refiriéndose a la braja que viene para Judá. Pero hay varias maneras de interpretarlo, nos estamos refiriendo a estas dos. Y él dijo, atiende, oh Hashem, le está pidiendo Moshe Rabbeinu a Gadol Baruj Hu que atienda, que escuche la voz de Yehudá. Nuestros sabios dicen, ¿cuál es la voz de Yehudá? Es su tefilá. Interesante porque dice que la tribu sobreviviente de las tribus dispersas, bueno, excluyendo, ya dijimos, a Benjamín y a Leví, el resto de las tribus se dispersaron, se asimilaron a las naciones. Entonces, el hecho de que haya quedado Yehudá es porque Gadol Baruj Hu escuchó su tefilá. O sea, Yehudá siempre rezaba. A pesar de caer en idolatría, a pesar de todas esas cosas, había gentes en la tribu de Yehudá que siempre estaban rezando. Y él escuchaba su voz. Entonces Moshe Rabbeinu sabía, o él tenía profecía, él sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y le dice, bueno, Yehudá también va a caer en idolatría. Gadol Baruj Hu escucha su voz, escucha su tefilá, escucha su clamor. Entonces nuestros sabios dicen que los últimos reyes de Judá antes del exilio babilónico que rezaron a Gadol Baruj Hu a pesar de que no eran necesariamente muy buenos líderes, o sea, tenían una serie de problemas, eran soberbios, tenían cualidades negativas. A Gadol Baruj Hu los escuchaba su voz. Entonces dice que esta voz se refiere a la profecía del exilio babilónico. Y retorna a él, o sea, a Yehudá, a su pueblo, que sus manos, o sea, las manos de Yehudá, luchen su pelea, su queja, su batalla, y que tú seas un ayudante contra sus enemigos, su ayuda. Ya nos vamos a referir a eso más adelante al final de la Torá, cuando en una frase aparecen tres cualidades que Gadol Baruj Hu pide, o más bien menciona, dice Salvador, Redentor, ayudante y escudo, refiriéndose a Israel. Pero nos estamos adelantando, ya vamos a llegar allá. Bien, entonces acá pide Moshe Rabbeinu que Gadol Baruj Hu sea un ayudador para Israel. Y de hecho Él nos ha ayudado. Es nuestro ayudante, salvador y escudo. Bien. Contra sus enemigos. Inmediatamente el versículo 8 sigue Leví.
Entonces, si tomamos en el contexto de las bendiciones y lo que contienen, las bendiciones más significantes son las de Leví y Judá, y Yosef, perdón. De Leví él dijo, refiriendo a él, Moshe Rabbeinu, tu Tumim y tu Urim, algo así como llenan, realizan a tu devoto. O sea, acá nuestros sabios se preguntan, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es tu devoto? Entonces estamos hablando de Leví, estamos hablando del sacerdocio, estamos hablando del sacerdocio, básicamente, del sacerdote, el sumo sacerdote, la conexión permanente, nuestro conocimiento de la conexión permanente con el Creador, lo que representa Leví. A quien tú probaste en Masá y a quien tú desafiaste en las aguas de Meribá. Aquel, vamos a hacer una pausa aquí, el episodio de Masá tuvo que ver cuando ellos se quejaban de que se iban a morir de sed, de que no iba a haber agua. No. Y Becerro de Oro también. O sea, era en la misma región. Entonces, ¿qué pasa? Los que se mantuvieron fieles a Haggadot Baruj Hu fueron los levitas. Los levitas jamás traicionaron a Haggadot Baruj Hu en ninguno de los episodios, ni en Masá ni en Meribá. Entonces, en todos los episodios que ya dijimos, en los que desafiaron el poder del Creador de sostener a Israel en medio del desierto, los levín no solamente no participaron, sino que defendieron a Haggadot Baruj Hu. Entonces, ¿qué pasa? Moshe Rabbeinu está evocando lo que representaran, lo que representan, en ese momento lo que había representado los levín para Israel. ¿No? Entonces, como decir, tú los pusiste a prueba, así como pusiste a prueba a los otros que cayeron en su idolatría y en su desconfianza, ellos en la prueba salieron victoriosos. Continúa. Aquel que dijo de su padre y de su madre, yo no lo he favorecido, a sus hermanos a quien no dio reconocimiento y a sus hijos a quien no conoció. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿a qué se refieren con ellos? Al papá que no favorecieron a sus hermanos. Cuando tenían parientes que participaron en todas esas transgresiones y que ellos salieron a defender a Haggadot Baruj Hu peleando y los mataron. Entonces no tuvieron contemplaciones ni con sus parientes. O sea, si tenían un sobrino que no era Leví, pero era sobrino, que había hecho idolatría, lo eliminaron. Entonces Moshe Rabbeinu está destacando esto, y no solamente te defendieron, sino que salieron y hasta a sus parientes mataron con tal de defender tu nombre, de santificar tu nombre, de honrar tu nombre. Porque ellos, los levitas, habían guardado tu palabra y tu pacto, ellos preservaron. Entonces el pacto acá nuestros sabios lo entienden de diversas maneras. El pacto en sí, que es la Torah, ellos conocían la Torah bien, la tenían bien clara, bien asimilada, ellos la alianza, básicamente. Y también se refieren al Brit Milá, o sea, ellos desde siempre, desde que estaban en Egipto, circuncidaban a sus hijos. Y en el desierto también. El resto de las tribus no lo hacían por temor a la inclemencia del clima, etc. Y realmente no había razón porque estaban protegidos, pero no vamos a entrar en esa discusión. El hecho es que los levín, acá como dice Moshe Rabbeinu, preservaron el pacto. Entonces, acá Moshe Rabbeinu evoca la bendición que dio Jacob Avinu a Leví, que inclusive él incluye, estamos hablando de la bendición de Jacob Avinu a Leví y a Shimón, en su bendición los incluye a los dos. Entonces, refiriéndose específicamente a los Leví, aquí Moshe Rabbeinu hace eco de la bendición que dio Jacob Avinu a los levitas, diciendo que los va a diseminar por Israel, y los va a dispersar en Jacob. Básicamente la dispersión era, ya dijimos, la ciudad de refugio que correspondían a los levitas, ¿no? Y la idea era que enseñaran al resto de Am Israel, que enseñaran Torah, le enseñaran acerca de esa conexión. En otras palabras, nuestro conocimiento de la conexión permanente, de nuestra conexión permanente con el Creador, representada por los levitas, por Moisés y por
dejaron tiene que ser enseñada. Ellos tienen que estar, se nos debe enseñar. Tenemos que aprenderla. Entonces ese conocimiento del Creador es el que nos enseña. Representado por los levitas. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torah a Israel. Ellos colocarán incienso ante tu presencia. Estamos hablando de las ofrendas del templo como es natural. Las ofrendas de elevación sobre tu altar. Es interesante cómo Moshe Rabbeinu presenta todo el caso como si fuera un abogado defensor. Pero tiene que bendecir a Leví porque mira lo que hacen. Esto es hermoso. De principio a fin. Hicieron esto, guardaron tu pacto, defendieron tu nombre. Bendícelos. Elevan las ofrendas a ti. Bendice, oh Hashem, sus recursos. Y mira favorablemente, ve con favor la obra de sus manos, lo que realizan, sus actos. Quebranta los miembros de sus enemigos y de sus oponentes, para que ellos no prevalezcan. O sea, todo lo que atenta contra ese conocimiento de nuestra conexión permanente con el Creador, Hakadosh Baruj Hu, por favor, bendícenos eliminándolos. Elimina a todos nuestros enemigos. En este caso, los enemigos y los oponentes de los levitas. Nuestro sabio dice que no se está refiriendo necesariamente a las naciones, sino que se está refiriendo a dentro de Israel. O sea, los enemigos que tienen los levitas, o sea, la gente que estudia Torah tiene enemigos. Hay que tener cuidado. Entonces, pidiéndoles a Hakadosh Baruj Hu que los bendiga. Inmediatamente sigue con la tribu de Benjamín. Es interesante la manera como el orden que se está dando, porque él no está siguiendo el orden que siguió Jacob Avinu cuando dio las bendiciones. Él siguió el orden en que iban naciendo. Guardó, inclusive mencionó a Rubén primero, etc. Entonces, Moshe Rabbeinu acá no lo hace. Pero nuestros sabios se preguntan, Mori, ¿pero por qué? Entonces la respuesta que dan es muy interesante. Él estaba viendo la tierra prometida del monte Nebo, donde iba a morir y iba a ser enterrado, cuando dio las bendiciones. En otras palabras, él estaba a un pie de su sepultura, literalmente, cuando bendijo a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba en el monte Nebo y empezó a ver de izquierda a derecha. Empezó a ver del sur, en este caso suroeste. Se empezó con Rubén y terminó con Asher en el Líbano. Entonces, allá en la frontera con el Líbano. ¿Okay? Entonces, él iba mirando. Entonces, miró primero la tribu de Rubén. Estaba al sureste, como ya sabemos. Gad, Menashe y Rubén estaban en la margen oriental del Jardín. O sea, ellos no estaban dentro de la tierra prometida. Ellos le pidieron permiso a Moshe Rabbeinu que le dejara esa parte que era muy fértil del Jardín. Y Moshe Rabbeinu, como siempre, consultó con Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu les dijo sí, que se queden ahí, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Él vio primero la tribu el territorio. En este caso, las bendiciones están de acuerdo a la ubicación de los territorios, yendo de izquierda a derecha. Entonces, inmediatamente de allí pasa a Yehuda, que viene siendo al sur, como ya sabemos, al sur de Jerusalén. Entonces, ahí se explican nuestros sabios por qué Moshe Rabbeinu omitió a Shimón en las bendiciones. Dice que Shimón había sido diezmado a raíz de la guerra con los moabitas, porque los que se habían levantado, los que habían pecado con la cuestión de la prostitución, básicamente, fraguada entre Midian y Moab, eran los shimonitas. Entonces habían sido bastante diezmados al punto que su número era tan poco que no tenía caso, cuentan nuestros sabios, que le dieran una extensión grande de territorio, porque eran pequeños.
Entonces lo que hicieron fue que les dieron ciudades y las ciudades estaban en Yehudá. Entonces la bendición de Yehudá, cuentan nuestros sabios Rashi y otros, cuentan que la bendición que recibió Yehudá era contingente, abarcaba a la tribu de Shimón. Que como dijimos en la bendición que dio Jacob vino a Shimón y a Leví, dicen que los va a dispersar en Israel, dicen que ellos iban a enseñar Torah a ambos. Entonces unas versiones dicen que Leví iba a enseñar Torah y Shimón iba a estudiar, a enseñar conocimiento general, material, ciencia, matemáticas, etc. Se iban a dedicar a eso. Bien, entonces, porque hay obviamente malas lenguas que dicen, o opiniones, en este caso no queremos decirte que el hecho de que sean negativas haga a los que la están diciendo gente mala o negativa. No fue nuestra intención, aunque fue esa la expresión que dimos. Ellos dicen que la razón que dan por la que no Moshe Rabbeinu no bendijo a Shimón fue precisamente por el incidente de Moab. Y generalmente los shimonitas se caracterizaban por ser lo más problemáticos. Cada vez que cuando cayeron en la idolatría del becerro de oro, esto es Midrash, esto no es oficial, no está en la Torah. Y en Kiryat Arba, en toda esa serie de transgresiones que se cometieron en el desierto, los que estaban a la vanguardia eran los shimonitas. Entonces, ¿qué pasa? Moshe Rabbeinu, dicen ellos, estos comentaristas que básicamente tratan muy mal a Shimón, dicen, en vista de eso, Moshe Rabbeinu no los bendijo. Yo no voy a bendecir a estos tipos que han hecho básicamente mi vida de cuadritos, por decirlo así, a lo largo de la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Pero no, ni Rashi y otros comentaristas, al contrario, indican a la tribu de Shimón diciendo, recibió sus bendiciones junto con Yehudá. Y esa es la que seguimos nosotros, como es natural. Bien, entonces, ¿qué pasa? De Yehudá pasa a Benjamín. Entonces, de Benjamín pasa a Zebulún, después pasa a Dan, a Neftalí y Asher, finalmente. Y Shahar y Zebulún. En fin, pero no nos adelantemos, sigamos. Entonces, viene Benjamín. De Benjamín es extremadamente fundamental que pongamos atención porque en el territorio de Benjamín es donde está el Bet HaMikdash. Entonces, nuestros sabios, como ya lo hemos comentado antes, ¿por qué en Benjamín? ¿Por qué no en Yehudá? ¿No? O en José. Fácilmente, ¿por qué no? De hecho, el tabernáculo estuvo 200 años, más de 200 años en territorio de las tribus de Yosef, que eran Efraín y Menashe. Bien, entonces, continuamos. Entonces, Benjamín, ¿por qué Benjamín? Varias razones. Benjamín fue el único que nació en Eretz Israel, el único de los 12 hijos de Jacob vino. El resto nacieron, como ya sabemos, en Parán. El hecho de nacer en Eretz Israel, como el caso de Yitzhak vino, eso da una cualidad particular. El hecho de nacer en la tierra. Abraham vino no nació en la tierra, nació en Ur Kasdim, como sabemos. Entonces, los que nacieron en esta tierra fueron Jacob vino, Yitzhak vino y Binyamin. Entonces eso es una cualidad especial nacer en la tierra prometida. Muy especial. Entonces, primera razón. Segunda razón, como no había nacido, no se inclinó ante Esaú. De todos los hijos y las esposas de Jacob Avinu, incluyendo a Jacob Avinu, se inclinaron ante Esaú, ante Edom. Entonces, como Benjamín no había nacido, obviamente él no se inclinó. Estaba sentadito en el vientre de su madre. Entonces, segunda razón. Tercera razón, no participó en la conspiración para vender a su hermano. Esto es esencial. Cuarto, siempre estuvo, cuenta en Midrash, que se caracterizó por cuidar de la vejez de su padre. O sea, cuando vendieron a José, quien se quedó al lado de él cuidándolo constantemente, como hacía su hermano José, fue Benjamín. Entonces, todas estas cualidades positivas de inflexibilidad en torno a nuestra conexión con el Creador las tenía Benjamín. Entonces, Akadosh Baruj Hu vio, este es el territorio que él va a heredar. El templo va a estar en su territorio. Siempre ha estado conmigo. Yo voy a
Bien, entonces, de Benjamín, él dijo, Moshe Rabbeinu, que el bien amado de Hashem, dice que en eso consistía en que él era el bien amado de Hashem, por estas cualidades. More con seguridad por él, o sea que la seguridad de Benjamín en su territorio está a cargo de Jacob Berjú. Ahora Jacob Berjú va a ser su defensor. Pide Moshe Rabbeinu como bendición que él se ciña sobre él, o sea que Jacob Berjú se ciña sobre él, Benjamín, todo el día. Y descanse sobre sus hombros. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los hombros de Binyamin? Me cuenta que comparan los hombros de Binyamin con el monte Moriah, o sea, donde está el Bet HaMikdash. Entonces, en este caso, el templo es la cabeza y los hombros es donde está la cabeza, básicamente. Entonces, en este caso, los hombros son las colinas que están acompañando la colina mayor, que donde está el Bet HaMikdash. Entonces, cuando vemos las colinas alrededor, no las más altas, sino las que están alrededor del monte Moriah, Har Moriah, esos son los hombros de Binyamin. Una oreja muy linda. Bien, inmediatamente, como ya dijimos, Yosef, que es el portador, el receptor, la tribu de, en este caso, Efraín y Menasé, están en sus bendiciones. Son las bendiciones más dulces y si la miran, son las mismas bendiciones que Jacob Avinu le dio a Yosef y es la misma bendición que le dio Yitzhak Avinu a Jacob Avinu cuando se fue a Parán, huyendo de Esaf, que es la bendición que nos referimos en la parasha anterior en Vayelec sobre el rocío y la lluvia para bendición sobre la faz de la tierra. De José él dijo, Moshe Rabbeinu, bendecida por Hashem es su tierra, la tierra, la porción territorial de Yosef, con la bonanza celestial del rocío. Bonanza celestial del rocío. Entonces, en este caso es un rocío que cae del cielo. Viene directamente de Jacob Berjú. Y con las aguas, algo así como los torrentes de aguas debajo. Entonces, está hablando de aguas subterráneas, de donde vienen los pozos con los que en el desierto cavamos y encontramos agua. O sea, debajo de los territorios, del territorio que corresponde a Yosef, hay aguas subterráneas que se traducen en arroyos y fuentes procedentes de ella. Con la bonanza de las cosechas del sol y con la bonanza de lo que producen las lunas. Nos están hablando acá de dos tipos de frutos. Frutos que se maduran con el sol y frutos que se maduran en la noche. Entonces dicen que los melones y las patillas, las sandías, maduran de noche. Y los frutos del árbol maduran de día, con la luz del sol. Entonces la bonanza, la abundancia, está hablando de bonanza en el sentido de abundancia, de estos frutos sean de Yosef. Ahora vamos a analizar el significado simbólico que tienen. Con las cosechas, el fruto de la tierra, el fruto temprano que aparece en las montañas, también se dan frutos. Entonces esos frutos aparecen
determinado momento del año, que la tierra sea bendecida con ellos, con su abundancia y con la abundancia de las colinas eternas. No sé si en las colinas eternas, vamos a referirnos a qué se refieren cuando dicen colinas eternas en la montaña. También producen frutos. Con la abundancia de la tierra y su plenitud. Pongámosle mucha atención a cada palabra de estas brajot, porque son muy profundas. Estamos hablando de la abundancia de la tierra y su plenitud. Bueno, si ya es abundante la tierra, ¿qué habla de plenitud? Bien, ya hablaremos de eso. Vamos a seguir al final cuando terminemos con la braja de Yosef, la vamos a analizar. La tierra y su plenitud, y por el favor de él, está hablando de Haggadot Barú, que descansaba sobre la zarza ardiente. Sobre la zarza en este caso, no es zarza ardiente, la zarza. Que esta bendición descanse sobre la cabeza de José y sobre la corona de él, la corona de aquel, o sea, de él, de José, que fue separado de sus hermanos. Un esplendor es como de buey, un esplendor como de buey. Acá traducen, en el inglés dicen, una soberanía es su apariencia, por decirlo así, su buey, como su buey. Majestad es de él, es suya la majestad. Recordemos que él fue rey en Egipto, virrey en Egipto, regente de Egipto. Y su gloria será como los cuernos de un reím. Reím es un tipo de toro. Y con ellos corneará a las naciones juntas, a todas las naciones unidas. Interesante, Naciones Unidas. Hasta los confines de la tierra. Se está refiriendo acá a la tierra prometida. Ellos son los millares, o los miles de millares de Efraín y los millares de Menasé. O sea, están hablando